Hola, ¿qué tal? Soy Natalia Sánchez y te doy la bienvenida a Sin Filtro. Luisa María Alcalde Luján es la nueva secretaria de Gobernación. Con 35 años se convirtió en la persona más joven en ocupar este cargo, lo que avivó una discusión sobre la participación de las y los jóvenes en la política. Y precisamente hace un par de meses, en abril, el Congreso de la Unión aprobó una ley que bajó la edad mínima de 21 a 18 años para ocupar una diputación y de 30 a 25 años para ocupar una secretaría de Estado. Pero ¿por qué es tan polémica la participación de personas jóvenes en cargos públicos? ¿Existen suficientes espacios políticos para las nuevas generaciones? Sobre esto y más hablaremos esta noche con 4 universitarias y universitarios. Acompáñenos la siguiente hora, no le cambies que ya inicia Sin Filtro. La participación de las juventudes en la política en marco del nombramiento de Luis Alcalde como titular de la Secretaría de Gobernación y la llamada Ley Centennial son los temas de esta noche, y para debatir nos acompañan Rubí Toledo. Ella es politóloga, activista indígena y enlace comunitario de Mexicolectivo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por el espacio. Bienvenida, Rubí, por primera vez a esta mesa de Sin Filtro. También nos acompaña Carla Ayala, ella es diputada federal por el PRI. ¿Cómo estás? Bien, gracias por la invitación. También bienvenida por primera vez aquí, gracias. Carla, a este espacio. Nos acompaña Luis Colín, comisionado de Jóvenes Morena en la Ciudad de México. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar de nuevo aquí con ustedes y gracias a todos por... Bienvenido, Luis. Y finalmente también nos acompaña Enrique Vives. Él es activista LGBT+, es presidente de LGBT Rights México. ¿Cómo estás? Muy bien, muy entusiasmado de estar aquí. Muchas gracias. Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos todos. Vamos a empezar este primer bloque. Vamos a empezar a hablar pues justamente sobre esta nueva designación. Y por eso voy a empezar contigo, Luis, de Morena. Pues, ¿cómo viste este cambio en la Segov? Y claro, pues este término que están poniendo mucho en redes sociales, el relevo generacional. ¿A qué se refieren con esto? Fíjate, yo creo que habla del compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador para con los jóvenes, ¿no? Si nos ponemos ahí a echarnos un clavadito en las mañaneras, en sus discursos, cada que puede habla de los jóvenes, del relevo generacional, y que no es un tema de dientes para afuera o de discurso político, no lo vemos en la realidad. Ante la salida de Adán Augusto como secretario de Gobernación, pues el presidente confía en jóvenes y en mujeres jóvenes, ¿no? Luis Alcalde se va a Segov, Marat Bolaños, que fue mi profesor en la universidad, igual 35 años, se va a trabajo, y el lugar que deja Marat lo ocupa Kia, que también tendrá alrededor de 30 a 32 años, que son compañeros jóvenes que iniciaron en el movimiento y que también tienen una formación política importante dentro del obradorismo, ¿no? Y para empezar, a mí me gustaría también que, ojalá, creo que aquí vamos a coincidir, pues condenar los comentarios misóginos y que juvenearon a nuestra secretaria Luisa Alcalde, ¿no? Que por ser la hija de tal, por ser la aplaudidora de tal, por estar en tal lado, cuando Luisa Alcalde pues está muy preparada para el cargo, licenciada en Derecho, con una maestría que estudió en Berkeley, ¿no? Creo que tiene las cartas suficientes y aparte el trabajo que dejó en la Secretaría del Trabajo habla por sí sola y habla pues de una nueva generación en la política. Pues claro, somos el 30% más o menos de la población, tendremos que estar ocupando cada vez más espacios en la vida pública de este país. Bien, pues es cierto que cada vez que hay una nueva designación, hay un cambio en puestos públicos, pues hay un debate, hay balances, hay análisis de lo bueno y lo malo de esta nueva designación, pero bueno, se pueden hacer ese tipo de análisis dejando de lado la violencia de género. Rubí, ¿qué te parece eso? ¿Cómo viste? Todos vimos los ataques en redes sociales, claro, como te digo, puede haber una crítica, puede haber un análisis, pero ¿por qué poner este tipo de imágenes de ella? ¿Cómo lo ves? Yo creo que desde el principio me parece bastante bajo cómo en sociedad podemos atacar hacia una mujer. Yo creo, diversos análisis comentaban que era una sujeta a la crítica. ¿Crítica por qué? Porque es mujer, porque es joven, porque ha participado en la política. Creo que independientemente de los colores de diversos partidos que hay en nuestro país, no podemos atacar de esa forma a alguien que está fungiendo como un parteaguas en la inclusión de las juventudes en la política. Y yo creo que nadie de aquí me dejará mentir la importancia que tiene la participación de las juventudes ahora en espacios de toma de decisión. Yo celebro esta parte en la que sí haya más mujeres. Ella está preparada, yo no veo por qué tanto ataque.
tiene las cartas muy bien definidas, ha hecho un trabajo que tal vez puede tener puntos cuestionables o que no siempre salió como esperaba, pero pues es parte también de la participación dentro de un sistema complicado como es el sistema político mexicano, pero de antemano yo esperaría que pues estamos apostando por una nueva imagen, ¿no? Una nueva participación de una mujer en un cargo muy, muy importante. Yo lo que esperaría y lo que esperamos muchos jóvenes es que tenga sus propias decisiones, que tenga su propia cara, su propia pues firme convicción y no nada más sea como replicar ciertas decisiones de alguien más. Queremos a una mujer que realmente tome las riendas de un puesto tan importante como gobernación. Bien, voy contigo, Enrique. ¿Cómo viste tú esto? Y este tema, como bien dice Rubí, ella es joven y ella es mujer. Entonces, hay que hablar de estos temas. Obviamente, para empezar, la violencia que se ejerce por el jovenear, como bien dijo Luis, y luego está también como el tema del género. Entonces, ¿cómo lo ves? Pues yo creo que a mí me parece muy importante. O sea, creo que el nombramiento de Luis Alcalde en la Secretaría de Gobernación, creo que es un acierto, ¿no? O sea, creo que yo creo que sí se hicieron esfuerzos desde la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y pues ver que este último año, ¿no? Tener una Secretaría de Gobernación mujer y joven, creo que es muy importante y justo qué padre que genere esto, ¿no? Que son espacios para hablar justo de la participación política de los jóvenes, ¿no? O sea, no podemos hablar en las mañaneras o en donde sea de juventud, juventud, juventud y ya en los hechos a ver qué estamos haciendo, ¿no? Creo que en ese sentido yo sí celebro muchísimo, también condeno mucho irse por la tangente, ¿no? Creo que se puede cuestionar muchísimo a una persona, pero no por si grabó un video comercial hace 12 años o si es hija de, porque ella toma sus propias decisiones, ¿no? Entonces, yo creo que es algo muy importante para la participación juvenil en México. Bien, Carla, tu opinión sobre este tema y también, pues, ¿cuál es tu balance sobre la gestión de María Alcalde frente a la Secretaría del Trabajo? Claro. Pues primero, creo que dejando de lado partidos, colores, lo que sea, es de festejar que una mujer joven ocupe uno de los cargos más importantes de este país, sea quien sea. Eso no podemos discutirlo, es de celebrarlo, sobre todo de apoyarlo. Obviamente, como diputada de un partido, nosotros somos críticos, ¿no? hacia cómo se vienen haciendo las cosas en el gobierno, cómo lo han hecho sus diputados, sus senadores, sus secretarios de Estado. Y creo que hay varias cosas que a nosotros no nos ha parecido de su gestión. Pero pues eso no significa que nosotros no tengamos expectativas de cómo vaya a ser el trabajo dentro de la Secretaría de Gobernación, que claro que esperamos que lo haga de la mejor manera posible y sobre todo poniendo en alto pues su edad y el tema de que es una mujer joven. Segundo, también me gustaría mencionar sobre estas imágenes tan desafortunadas que han estado circulando en redes sociales. Nosotras como diputadas del PRI, nosotros también lo vivimos, ¿eh? Hace unos meses salieron muchos personajes, muchos políticos a decir que supuestamente las diputadas del PRI habían mandado el supuesto PAC, ¿no? Y yo no vi esa solidaridad de parte de muchos políticos, de parte de mucha gente que se está solidarizando con una persona así por la exposición que tiene ella. Nosotros no lo vimos. Y créanme que como diputadas del PRI, nosotros sí somos solidarios ante lo que está viviendo la nueva secretaria de Gobernación, porque ya lo vivimos en carne propia, ¿no? Y creo que esto es un tema de machismo, es un tema de que mucha gente cree que por ser joven, por ser mujer, no tenemos la capacidad para ocupar esos cargos. Y claro que sí, habemos muchos jóvenes que no tenemos papás políticos, que no tenemos papás empresarios, que no venimos de una formación política de siempre, y créanme que muchos hemos demostrado que sí se puede, ¿no? Y creo que eso es lo que se tiene que resaltar en este tema. Esperemos que todo salga muy bien, porque nunca vamos a desear que nada malo le suceda a nuestro país, al contrario, esperemos que pongan alto a los jóvenes.
Bien, pues te regreso la palabra, Luis. ¿Cómo ves este tema de la violencia política de género? Que cada que hay alguna noticia importante sobre una mujer en cargos públicos, siempre vuelve a salir este tema. Fíjate, bueno, primero me gustaría regresar muy brevemente, ¿no?, a lo que decía Enrique, de que con estos nombramientos se abren espacios para la participación política juvenil. Y me gustaría recordar aquel noviembre del 2011, cuando millones de jóvenes de todo el país con el 132 ante el cerco informativo de los grandes medios de comunicación se manifestaron, y pues la actual secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, estuvo aquí afuera manifestándose en contra del cerco informativo de los medios de comunicación, y que después de este movimiento del 132 nace este programa precisamente Sin Filtro, ¿no? O sea, claro. Es una lucha que creo que nuestra secretaria es consecuente, ¿no? De que no es de un día, de unos meses para acá, es de toda la vida estar luchando. Y también preguntaste sobre el balance en trabajo, ¿no? Pues tenemos el aumento al salario mínimo, como hace décadas no sucede en este país, regulación del outsourcing, 2.6 millones de jóvenes capacitados en Jóvenes Construyendo el Futuro, aumento en los días de vacaciones para los trabajadores. Pues habla pues de una formación también de lucha, ¿no?, de nuestra compañera Luisa Alcalde. Y sin duda pues condenar todos los comentarios misóginos hacia las compañeras, hacia las mujeres que hacen política, no importando el partido que sean, ¿no? Y también aquí, Carla, solidarizarnos contigo por lo que viviste hace unos meses. Aquí no hay colores, hay una lucha constante contra el machismo en cualquier espacio de participación política. Y fíjense, hoy lo mencionaba en la mañanera la compañera Luisa Alcalde, ¿no? O sea, las mujeres que hoy están en el gabinete del presidente Andrés Manuel, que fue el primer gabinete paritario en la historia de nuestro país, pues son las que están en el ojo público. La compañera Rosa Isela de Seguridad, que cómo se viste, que cómo habla, que por qué trae esto, y no se le cuestiona de la misma manera a otro secretario de Estado, ¿no? Es un decir, claro. ¿Por qué fijarnos en la ropa de las compañeras y no ser iguales, ¿no? Yo creo que hay que hablarlo en su trabajo, ¿no?, en los resultados de su trabajo, antes que en cómo se ve. Claro, también lo vemos con Beatriz Müller, la esposa del presidente, en eventos públicos, que están hablando de sus zapatos, que están hablando de su vestido, también de Claudia Sheinbaum, o también, como bien dice Carla, de las diputadas del PRI. ¿Por qué no podemos hablar del trabajo de las mujeres que ocupan espacios públicos? ¿Por qué tenemos que hablar de cómo se ven, de cómo se visten, de si engordaron, enflacaron, de cuánto miden? ¿Qué piensas tú de este tema, Rubí? Y si quieres, hablemos un poco también de este balance sobre el trabajo de Luisa María Alcalde en en la Secretaría del Trabajo. Secretaría. Primeramente quiero abrir este espacio. Condenamos siempre que haya la violencia de género en cualquiera de los espacios. Lamentablemente, cuando sucedió lo de las diputadas del PRI, pues se refleja más el peso que tienen ciertas figuras que no apoyan, pero sí habemos parte de la sociedad que siempre condenamos esas expresiones que nunca abonan, sino, como aquí dice Luis, hay que juzgar por el trabajo. Y yo creo que el balance en el trabajo, ya lo habías mencionado, el incremento al salario mínimo, el tema del outsourcing. Yo creo que también, bueno, un tema pendiente fue lo de Notimex, que queda, ¿no? Pero de alguna forma creo que dejó un sello particular en su trabajo, en la Secretaría de Trabajo, y ahora yo creo, me fijo más hacia los lances que va a tener en este año, que es coyuntural, que ya estamos encaminados hacia un año clave, donde cambian muchísimas representaciones de la presidencia principalmente, y yo creo que más que evaluar lo que pudo haber dejado, es las miras hacia lo que va a hacer. Esperamos, o al menos desde parte de la sociedad civil de la que represento, que haya este compromiso para fortalecer la democracia, que se apacigüen las aguas en la relación con el INE, con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sobre todo porque mexicanos y mexicanas exigimos unas elecciones libres, justas, transparentes. Entonces yo creo que el reto principal es lo que se viene. El trabajo de ella va a ser clave, y yo creo que, al igual que hemos apostado en esta política por tantos personajes mayores de edad, muchísimo mayores, yo creo que estamos dando un voto de confianza para lo que va a hacer. Bien, pues vamos a hacer una pausa aquí. Volvemos para seguir hablando sobre este tema y también sobre la ley Centennial, que reduce los requisitos de edad para cargos públicos a nivel federal. No te vayas, esto es Sin Filtro.
Regresamos a Sin Filtro para seguir hablando sobre la ley Centennial y la participación de las generaciones más jóvenes en la política. Y para eso empezamos contigo, Carla, que fuiste una de las diputadas, también participaron diputadas de la bancada de Morena, tú del PRI, para impulsar esta iniciativa que disminuyó los requisitos de edad para poder ejercer ciertos cargos. Platícanos de dónde viene esta idea y pues ¿qué te pareció ya al ver el resultado final? Claro, pues esta iniciativa su servidora la presentó con una simple idea de quien puede votar tiene que poder ser votado. Porque la ley creía que éramos lo suficientemente maduros para saber por quién votar, por analizar quién es el candidato, por emitir un voto consciente. También éramos lo suficientemente maduros para casarnos, para tener obligaciones hacendarias, fiscales, consumir alcohol, consumir tabaco, pero no somos o no éramos lo suficientemente maduros para ocupar un cargo de elección popular tan importante como lo es ser un diputado, ¿no? Entonces, esa fue la premisa, ¿no? Quien va a poder votar va a tener que poder ser votado. Esto es una reforma y una modificación que se hizo a nuestra Constitución, que yo en lo personal creo que ha sido de las más importantes para nuestra generación, para las generaciones que vienen, porque abrimos una brecha muy importante, ¿no? Que es ese adultocentrismo con el que hemos crecido, con el que hemos vivido, con el que siempre hemos escuchado que los políticos tienen que ser de una manera, tienen que tener cierta edad, se tienen que vestir de otra manera, ¿no? Y los jóvenes nos han dejado de lado, ¿no? Entonces creo que es muy importante porque ya a los 18 años, para la gente que nos esté escuchando, a los 18 años ya es un hecho, ya es oficial, que a los 18 años vas a poder ser diputado pues a esta edad, y también secretario de Estado a los 25 años. Creo que es algo de celebrarse, como bien lo dices, y lo platicábamos hace un momento. Se sumaron a esta iniciativa diputadas de Morena y diputadas de otro partido, que creo que fue algo maravillosamente bueno, porque así ningún partido se opuso a algo que era una realidad ya inminente, y sobre todo que fue una iniciativa que fue aprobada por todos los partidos políticos. Bien, Enrique, justamente de este tema, pues estábamos revisando en el equipo de Sin Filtro cuál es la edad promedio de la Cámara de Diputados. Encontramos que solamente hay alrededor de 5 o 6, que también lo estamos platicando, personas de la generación Z, que somos básicamente nosotros de aquí todos, bueno, creo que Rubí no es de la generación Z, es millennial, pero por ejemplo Carla tiene 24 años, parece que hay unos 5 más que son más o menos de la edad. Sí. Entonces somos la única generación que no tenemos la representación como correspondiente. Sí, por ejemplo, la generación X está sobre representada por más del doble. Lo mismo los boomers. Entonces, ¿por qué crees que sea así? ¿Y cuáles son las implicaciones de eso? De no ver a nuestra generación y nuestros intereses, con todo lo que eso conlleva, pues reflejado en este órgano tan importante. Sí. Pues primero yo creo firmemente y defiendo la representación sustantiva. O sea, creo que es muy importante que las personas estemos en espacios de toma de decisiones representando directamente, ¿no? O sea, un joven, o sea, un congreso tiene que estar compuesto por un líder sindical, por un campesino, por, digamos, ¿no? O sea, por cada sector de la población, por personas LGBT+, por jóvenes, ¿no? Creo que, o sea, ¿por qué nos había dado? Creo que es un poco también el tema que estábamos abordando. Creo que siempre los grupos en situación de vulnerabilidad hemos estado a un lado, ¿no? O sea, lo fueron las mujeres mucho tiempo. La paridad es una acción que ha beneficiado esta lucha, ¿no? Los jóvenes, las personas migrantes, las personas con discapacidad, las personas LGBT, pues estaban afuera, ¿no? O sea, como rezagadas, ¿no? Es como era el político tradicional, ¿no? O sea, un hombre cisgénero, heterosexual, justo muy bien vestido, ¿no? De 70 años. Claro. Sí. Y creo que se ha venido rompiendo esta nueva barrera que permite que otros grupos entremos ya a la política. Entonces, creo que es una acción sumamente importante. Creo que renueva al país. O sea, también yo, pues agregaría, siempre se escucha la frase de relevo generacional. Yo estoy peleadísimo con esa frase. Porque yo no creo que sea un relevo. O sea, yo no creo que te toco la mano y ahora vas tú, ¿no? Y ya, pues ya, creo que tiene que ser una construcción intergeneracional, ¿no? O sea, creo que hay mucho que tenemos que conocer de los legisladores con mayor experiencia y edad, pero también ellos, ¿no? O sea, refrescar, innovar con las propuestas, ¿no? Entonces creo que es muy importante, pero que también es una oportunidad
para renovar la forma en la que se hace política y en la que se gobierna, ¿no? De una forma en conjunto, eso sí es bien importante, ¿no? O sea, tampoco queremos desplazar, pues ya, todo mundo, creo que tiene que ser algo muy plural, ¿no? Entonces, lo celebro mucho. Bien, Rubí, ¿cuál es tu opinión de este tema? ¿Te imaginas diputados de 18 años? Al igual que celebro la designación de Luis Alcalde, celebro mucho también que esta ley ya esté y que sobre todo me entusiasma más que mujeres, jóvenes e indígenas puedan llegar al Congreso, porque ahorita la realidad es que en el Congreso no hay legisladores, legisladoras jóvenes e indígenas. Entonces yo creo que es un parteaguas, también es el inicio. También no coincido mucho con el relevo generacional porque es como que te están dando la bendición de nada. Es inminente que las juventudes tenemos el poder para definir elecciones. No por algo somos el 30% de la población, 37.8 millones de jóvenes y que incluso, retomando un poco lo de Luis Alcalde, no está en los márgenes incluso de la juventud, pero es un referente del inicio que podemos dar al siguiente año y que va a ser clave porque van a empezar a figurar ya más activistas, personas jóvenes que tienen todo el potencial para ocupar los puestos, porque siempre parte de la concepción es que no tienen experiencia o es que les falta mucho. No creo, es que no nos hemos dado la oportunidad de poder participar y yo creo que es el momento, justo retomando también lo que decía, si hemos dado oportunidad a otras personas que con 40, 50 años de experiencia no han hecho un buen gobierno, es el momento que las juventudes tomen estos espacios de poder y no para imponer, sino para proponer. Y lo que aquí sí me encantaría resaltar es que estas juventudes que lleguen con agendas renovadas, con agendas propositivas, que tomen sus verdaderas decisiones y no nada más replicando un sistema de líderes dentro de partidos. No, que sean las voces jóvenes que hablen y actúen y sobre todo poner sobre la mesa que quien llegue ponga el tema del medio ambiente sobre la mesa. Tenemos pocos años de acción, hay que votar por el clima, declarar la emergencia climática en esta ciudad y en el país. Entonces, es un punto clave el que nos estamos jugando en las próximas elecciones. Bien, voy contigo, Luis. Este mismo tema, hay dos palabras que me llaman mucho la atención aquí. Por un lado tenemos la representación, por otro lado tenemos la experiencia, la supuesta experiencia. ¿Tú crees que para poder representar a algún grupo se necesita algún tipo de experiencia particular? Por ejemplo, haber estado, no sé, 10 años haciendo algún tipo de trabajo. ¿O de dónde crees que viene este argumento, pues, que se opone más bien a la participación de los jóvenes desde los 18 años en la toma de decisiones? Yo creo que el representar viene del escuchar, ¿no? O sea, creo que la experiencia a veces son impedimentos que nos han puesto a los jóvenes para negarnos espacios. El aprendizaje uno lo puede adquirir. Carla, pues imagino, tú eres diputada y ¿qué experiencia tenías previa? No, pues tenía 22 años, tú asumiste la protesta. Pues era una joven, ¿no? ¿Qué experiencia iba a tener? No teníamos, pero tenemos mucha convicción y ganas de hacer el trabajo. Yo creo que más que experiencia es convicción. Tener una convicción clara, tener tus luchas bien definidas y cuando uno no zigzaguea en sus luchas, en sus principios, no hay nada que nos descarrile. Bien, Carla, pues te regreso la palabra con este tema. Sí, quiero hacer un comentario ahí. Mucha gente criticaba esta iniciativa, esta reforma, porque decían, bueno, a los 18 años ni siquiera han terminado la carrera o en muchas ocasiones apenas están entrando a la universidad, ¿no? Yo decía, bueno, a ver, ustedes dicen que no podemos ocupar esto porque no tenemos esa preparación académica o esa experiencia. A ver, la experiencia se agarra y la experiencia se aprende, perdón. Yo, como llegué, yo he tenido pláticas, trabajos con diputados que tienen toda la experiencia del mundo y eso me ha funcionado a mí. Segunda, decían, bueno, ok, tenemos que hacer exigible el requisito de educación, ¿no? De preparación académica. No se puede. Me decían, ¿por qué? Porque cuando el Estado mexicano no garantiza al 100%, no un 90%, no un 99%, a un 100% a todas las personas que viven en este país la educación, no podemos exigir eso. Porque si el Estado no nos está brindando esa educación, no podemos exigirle a un representante de la gente, un representante popular que esté preparado. Y les ponía un ejemplo bien rápido. A ver, el señor Juanito, ¿no? Líder de su colonia de toda la vida.
conoce, sabe las problemáticas y él te ayuda en todo, ¿no? Pero él no tuvo la oportunidad por temas familiares, económicos, sociales, de tener educación, ¿no? De prepararse académicamente. ¿Por qué le vas a prohibir a esa persona representar a toda la gente, como lo ha hecho siempre, por no haber estudiado, ¿no? Ya uno cuando ocupa el cargo, cuando ya es diputado, ya tiene las armas y ya no hay pretexto para no prepararse, porque ya las tienes ahí, ¿no? Entonces, claro, ese era mi comentario. Claro, y que entre más filtros le pones a esta representación, pues parece que hay menos representación, ¿no? Porque pues entonces vas haciendo filtros que se van acercando más a quién sabe quién, a representar pues quizás a ciertos grupos. Por eso voy contigo, Rubí, ¿qué piensas de este tema? Yo creo que en este punto yo coincido con todo lo que han expresado. Siempre yo aquí poniendo el tema de las mujeres indígenas, de las juventudes indígenas, la traba de la discriminación primero, de por qué no puedes llegar a un puesto de toma de decisiones. ¿Por qué? Porque incluso te critican por el color de piel, porque no hablas bien el español, porque qué aspiraciones puedes tener o será que puedes con todo este trabajo. Yo creo que este tema del capacitismo en todo su esplendor y en cualquier arista ha puesto las trabas no solo a las juventudes indígenas, sino a las juventudes en general en nuestro país. Y siempre hemos sido usados, usades como trampolín. Eso sí hay que recordarlo. Siempre en todas las elecciones somos quienes estaban ahí o apoyando, pero al final se tomaban en cuenta. Es como de no, llega un límite en el que es importante empezar a exigir más espacios, sobre todo en donde tomemos las decisiones, y al igual sigo celebrando de que el próximo año hayan más espacios para estas, pues las juventudes. Bien, porque por un lado estamos las y los jóvenes votando y por otro lado es pues viendo eso reflejado en una representación pues ya sustantiva. Vamos a hacer otra pausa, volvemos para seguir hablando de este tema y sobre los diferentes espacios y mecanismos de participación política para los jóvenes. No te vayas, estamos en Sin Filtro. Ya regresamos a Sin Filtro. Estamos con Rubí Toledo, politóloga, activista indígena y enlace comunitario de Mexicolectivo, Carla Ayala, diputada federal por el PRI, Luis Colín, comisionado de Jóvenes Morena en Ciudad de México y Enrique Vives, activista LGBT+. Estamos hablando sobre los diferentes espacios y mecanismos de participación política para las juventudes en México y por eso vamos a regresar otra vez contigo, Rubí, para empezar a hablar de este tema. ¿Cuáles son las barreras que enfrentan las personas jóvenes para involucrarse en la política y también, como tú lo dices, no nada más involucrarse, sino crecer y llegar a los espacios de toma de decisiones? Totalmente. Yo creo que aquí primero hacer un paréntesis de que la participación política de las juventudes no siempre debe ser acotada a los partidos políticos. Si bien estamos en un sistema político partidista y que para llegar a espacios de toma de decisión es importante estar en partidos políticos y llegar a también los otros espacios como los activismos, las organizaciones de la sociedad civil, y que aquí celebro mucho el trabajo que ha hecho Enrique poniendo en alto el nombre de Oaxaca, también aquí trabajando desde las voces chiapanecas. Yo creo que es importante que siempre se ponga la credibilidad también en lo que podemos hacer las juventudes. Hablábamos hace rato de la experiencia. Yo creo que la experiencia se va marcando en el día a día con el trabajo que se hace con la gente, más allá de estar en una oficina y de manejar documentos. Yo creo que es el caminar que haces con la gente, el conocer tu contexto, la realidad y abonar a las políticas que puedan mejorar nuestra realidad mexicana. Entonces, yo creo que las trabas es el adultocentrismo, el creer que no tenemos el potencial para ejercer ciertos cargos, pero aquí me gusta esta mesa porque estamos hablando en nombre de las juventudes y yo creo que somos ahora el faro de muchas infancias que se vienen y que somos quienes vamos a definir las elecciones y quienes lleguen a ocupar los puestos de decisión más adelante. Sí, porque quizás a estas generaciones más nuevas y las que siguen después de nosotros, como bien dices, Rubí, pues les van a interesar temas, van a tener un
todo un espectro de intereses diferentes a nosotros, como es normal en cada generación. Quizás yo tengo la impresión, por ejemplo, que a las generaciones más jóvenes les interesan más, son más abiertos a temas LGBT, de género, ambientales sobre todo también. Carla, quiero que nos platiques un poco justamente de todos estos retos que enfrentaste para llegar a ser diputada a tu edad, las críticas, ¿cómo lo sobrellevaste? Claro. Pues primero que el primer conflicto como joven es buscar un partido político que sea afín a tus ideales y afín a tus convicciones. Creo que ese es el primer problema al que te enfrentas. Segundo, ¿cómo crecer dentro de un partido? Y muchos me decían, bueno, ¿cómo crezco dentro de mi partido? ¿Cómo me doy a conocer? Fácil, con tu trabajo. Decían, bueno, ¿cómo empiezo a trabajar yo como joven? Bueno, ubica primero tu distrito. ¿Cuál es tu distrito? ¿No? Muchos jóvenes no saben lo que es un distrito, cuál es su distrito, y los invitamos a que conozcan su distrito. ¿Cuáles son las necesidades? ¿Cuáles son los vecinos que tienen? ¿Qué necesitan? ¿En qué los puedes ayudar? ¿Qué gestiones tú como ciudadano puedes ayudar a generar para mejorar la vida de tu comunidad, de tus vecinos? Y ese es un primer paso. Obviamente desgraciadamente necesitamos exigir estos espacios, porque nadie va a venir a decir, a ver, te voy a regalar esto porque me caíste muy bien o porque me gusta mucho tu perfil. No va a pasar eso. Tú como joven tienes que llegar y decir, oye, esto es mi trabajo, estas son mis propuestas y yo quiero participar en tu partido, yo quiero ser diputado, yo quiero ser alcalde, yo quiero ser presidente municipal. Eso es lo que se tiene que hacer, ¿no? Posteriormente creo que nosotros como jóvenes tenemos a veces la vara muy alta, la gente nos mide como con mucho cuidado qué estamos haciendo, no la vayas a regar, no vayas a hacer esto, o si ya hiciste, ¿por qué? Entonces, esos son problemas también a los que nos enfrentamos. Como joven, creo que me ha funcionado a mí mucho el reunirme, sobre todo con personas que tienen mucha experiencia, para yo poder aprender cómo se hacen a veces las cosas. Y sobre todo, en el tema joven, escuchar a los jóvenes. Porque no es lo mismo un joven que vive aquí en la Ciudad de México, a un joven que vive en Sinaloa, a un joven que vive en Oaxaca, en Chiapas, ¿no? En Baja California. Todos son realidades diferentes que uno como joven debe de entenderlas, porque no todos somos iguales, no todos tuvimos las mismas oportunidades. Sí. Y partiendo de ahí, creo que es muy importante entender eso para poder realizar un buen trabajo. Bueno, Carla, rapidísimo, ¿por qué escogiste el PRI? Pues porque el PRI construyó nuestro país, porque el PRI fue el único partido de todos los 7 partidos a nivel nacional que realmente creyó en una joven que no venía de familia de políticos. Una joven común y corriente, estudiante de universidad, y ellos fueron los que me abrieron la puerta. Bueno, Carla, ahora vamos con Luis. También preguntarte, pues, por qué tú decidiste hacerlo por el camino de Morena. También me gustaría después escuchar cómo se decide por el caminito exacto. ¿Por qué no el activismo? Porque sabemos que hay varias maneras de involucrarte en la política. No necesariamente, ya bien como dijo Rubí, tienes que ir a tocarle la puerta a un partido como tal. ¿Cuál fue tu experiencia en este sentido? Fíjate, quienes militamos en Morena y tenemos ya algunos años, pues también venimos del activismo. Yo en lo particular del activismo estudiantil, cuando tuvimos sin empacho al peor jefe de gobierno de esta ciudad, Miguel Ángel Mancera, que nos subió el metro, nos movilizamos jóvenes de las preparatorias de esta ciudad, tomamos estaciones del metro, me empecé a involucrar más en la política y quienes nos abrieron las puertas, como dice Carla, pues fue en ese momento Morena, que estaba empezando apenas como partido político, que venía de esta asociación civil, que venía de un movimiento social, que fue pues una construcción popular, que es lo que hizo Andrés Manuel López Obrador. Dije, en Morena aquí caben mis convicciones, creo en este proyecto, ¿no? Que no es un tema también en algo que coincido con Carla, que es que la política está en las calles, ¿no? La política para mí está en el casa por casa, en el territorio, no tanto en espacios cerrados, en política de café, donde solo nos escuchamos los mismos que tenemos el privilegio de hacer política, porque hasta esto es un privilegio en este país, sino en escuchar las necesidades, ¿no? Y que hago ese llamado también a los jóvenes, al menos aquí de esta ciudad, que les interese la política, a caminar sus calles, a caminar su colonia, a escuchar a la gente. No hay, yo creo que mayor aprendizaje que escuchar a la gente, porque sabrás cuáles son las necesidades y tú tendrás una claridad sobre cómo quieres representar y a través de qué vía quieres representar.
Y pues mira, ¿por qué Morena? Pues porque ahora que es un partido muy joven y que creo que es el partido más grande de América Latina hasta este momento, pues le ha dado espacios a muchos jóvenes, ¿no? Ya lo tenemos ahí en gabinete, veamos los gabinetes del gobernador de Veracruz, de Sonora, de Sinaloa, le ha dado mucha oportunidad a los jóvenes. En nuestro congreso local también hay jóvenes, Marcela Fuente, Valeria, ¿no? de Iztapalapa. Y hasta en las dirigencias de nuestro partido hay jóvenes. Nuestra secretaria general del partido a nivel nacional es Itlali Hernández, que ella llegó al Senado a los 28 años, la senadora electa más joven de este país. Aquí en la ciudad, nuestro presidente estatal, Sebastián Ramírez, tiene recién cumplidos 34 años, ¿no? Sí. En Morena, más allá de que les den la oportunidad a los jóvenes, más bien es aquí hay oportunidad para que todo el mundo construya en lo colectivo y dirija los destinos de nuestro partido y del país. Bien, Enrique, aquí en esta mesa pues no estamos de acuerdo en muchas cosas, pero la realidad allá afuera es que en este momento hay mucha polarización en el país. También siento yo mucho partidismo. Entonces yo quería preguntarte, ¿cómo esto puede ser un reto para los jóvenes al involucrarse en la política? Por ejemplo, si tú estás en el activismo, estás, por ejemplo, en México Colectivo, LGBT Rights México, empiezas a hacer conexiones con partidos pues, para llevarlo a la toma de decisiones. Y bueno, entonces empieza a entrar este juego de la polarización. Entonces quería hablar un poco sobre esto. Sí, pues yo primero destaco algo que dijiste hace un rato, que creo que hay diferentes formas de entrar a política, ¿no? O sea, creo que la que menciona Carla es una forma, pues sí, efectiva, pero yo creo que la política tiene que ser de causas. O sea, antes de decir quiero aspirar a un cargo público, quiero ser, ¿no? O sea, porque no es ser, es hacer, ¿no? O sea, yo por eso defiendo mucho que la política tiene que ser de causas, ¿no? O sea, realmente, ¿qué es lo que vamos a aportar, ¿no? Porque ya justamente en este momento está súper polarizado todo, ¿no? Y para sociedad civil es muy complicado. Yo, en lo personal, tengo una simpatía con el Movimiento Ciudadano, ¿no? Eso es muy público. Y eso a veces es complicado, como sigue siendo sociedad civil, activista, pero también simpatizante de un partido político. Es muy complicado. Yo tengo esa responsabilidad de representar a cientos de personas, ¿no? En todo el país, de todos los partidos políticos, ¿no? Entonces, creo yo que la verdad que cada vez se complica más. O sea, pues tenemos que trabajar con los partidos políticos, ¿no? O sea, definitivamente, porque especialmente en LGBT Rights México, lo que buscamos es la participación política de las juventudes LGBT+, ¿no? Y justamente los partidos son herramientas de participación, ¿no? Entonces sí hay que tocar las puertas, ¿no? Y de todos los partidos, ¿no? O sea, solamente que sí creo que nos ha lastimado muchísimo esta polarización a la sociedad civil, a las juventudes que estamos participando. Creo que sí es algo muy complicado, yo así lo he vivido, o sea, ya es muy difícil ya todo el mundo está pensando en las elecciones, todo está frenado, ¿no? Quiero números, quiero gente, y creo que a los políticos de ahora no, hay muy pocos que les preocupan las causas y hay más que realmente solamente quieren números y quieren gente, ¿no? Entonces, creo que la polarización y justo, bueno, nosotros ya somos jóvenes que estamos ya, digamos, de una parte un poco más experimentada de sociedad civil, pero yo veo, o sea, si yo regreso a como yo estaba hace 2 años y veo el contexto actual, huyo. O sea, es muy complicado, de verdad, el momento actual. Creo que sí tenemos que relajarnos un poco más. Los partidos se tienen que relajar un poco más en ese sentido. Creo que no son tiempos ahorita y eso nos ha lastimado mucho a las juventudes y a la sociedad civil, muchísimo. En este punto a mí me gustaría abonar algo muy importante que has estado desarrollando, que es, si en México hay un sistema partidista, las organizaciones de la sociedad civil tienen que platicar con los partidos políticos, porque yo creo que incluso desde los activismos, si estamos como diásporas, pues no se hace un trabajo concreto, los pasos son más pequeñitos, entonces yo creo que hay que trabajar en una organización grande de las causas, platicar con partidos políticos, que dentro de los partidos políticos también puedan tomar sus decisiones, que no haya un aprovechamiento de las juventudes, sino que haya un trabajo concreto. Y yo creo que justo lo que hacemos en México Colectivo es una plataforma digital que recoge las propuestas ciudadanas que vamos a elaborar a través de un diagnóstico y presentar a los futuros candidatos y candidatas de todos los partidos políticos. Porque lo que queremos es que el trabajo de México Colectivo, que ya trabajó con territorio, diga, mira, tu candidato o candidata, estas son las carencias de la población en privación de la libertad, en situación de calle, personas migrantes. Mira,
yo quiero que la metas en tu agenda, y si no la mete, pues ya, tocamos puertas. Pero yo creo que eso se trata justo en el marco de la polarización, y si seguimos con más divisiones y esto, pues vamos a tener un futuro joven que tal vez vamos a recoger a pedazos en un país que se encamina a, yo me refiero mucho al tema ambiental. ¿Qué va a pasar en 7 años, cuando lleguemos al 2030 y nunca hayamos tomado una medida o no se haya considerado alguna medida en cuanto al medio ambiente en nuestro país? Entonces, nada más para abonar en ese tema, que es muy, muy importante el trabajo colaborativo y en colectivo. Bien, Luis, ¿tu opinión de este tema de la polarización? Pues el país siempre ha estado polarizado. O sea, cuando teníamos altos índices de pobreza en este país, más bien creo que ahora la irrupción de un movimiento popular a distintos espacios ha incomodado a las élites de este país, ¿no? Yo creo que la polarización siempre ha existido y celebro que cada vez lo público sea cada vez más público, ¿no? O sea, que debatamos, ¿no? Que le perdamos el miedo. Así también se construye democracia. Yo creo que polarización siempre ha existido cuando hay desigualdades, cuando hay privilegios y cuando algo no es para todos. Polarización social, económica, en este caso partidista también. Carla, tu opinión. Es que ahora para este gobierno solo existen fifís y chairos, y creo que, bueno, yo nunca he estado de acuerdo con estos términos. Creo que somos personas, somos ciudadanos. Aquí no es ni pueblo de México ni nada, somos personas y somos ciudadanos, porque mucha gente utiliza este término para referirse a cierta sección de la población, y eso a mí no me parece. Yo nunca hablo de pueblo, yo siempre hablo de la gente, de la ciudadanía, de las personas, y claro que estamos en un momento, yo lo diría, a partir de que tengo conciencia política, conciencia ciudadana. Yo nunca había visto a mi país, y no lo hablo como diputada, o sea, lo hablo como persona, como cualquier persona, como cualquier ciudadano. Yo jamás había sentido mi país tan polarizado, ¿no? Y tan dividido en opiniones, en sentimientos, y sobre todo también en el ámbito político lo vemos. Para este gobierno o es blanco o es negro. Si estás de acuerdo, sí, está bien y te ayudo y te acompaño, y si estás mal, te persigo, te lastimo, te ofendo, y creo que eso no es posible, ¿no? Si Morena vino con esta convicción que mucha gente que era priista, panista, perredista, le dieron la confianza a Morena porque ellos creían que podía hacer algo diferente, que lo demuestren en este sentido, ¿no? Sí. Hagamos consensos, trabajemos juntos y dejemos ahorita a un lado el tema de las elecciones, porque eso sí o sí va a pasar. Pero creo que hay otros temas más importantes que no se han puesto en la mesa, como la desaparición de tantas personas. Eso no se está hablando, perdón. Los miles de jóvenes que están cayendo en adicciones, también se está hablando muy poco. La violencia que se está generando en este país también, la falta de medicamentos también. Entonces creo que esos son temas que cualquier partido político, que cualquier partido que esté en el gobierno o no esté, se debe de tocar antes de empezar a meterle otros temas a la gente. Creo que tenemos que solucionar lo que realmente es primordial para un país y no unas elecciones. Sí, me quiero regresar. Bueno, le doy rápido la... Porque como que se prendió el debate, ¿no? Bueno, antes de que participes, me gustaría introducir aquí un término, porque rescatando tu participación y también la de Carla, se me ocurre aquí algo muy importante. También hay que decir que cuando hablamos de jóvenes no somos así como un grupo súper demarcado, sino que más bien hay muchas juventudes distintas, hay mucha desigualdad, hay muchas otras cosas que nos atraviesan, el género, también hay racismo, hay clasismo, hay muchas otras cosas. Entonces, bueno, aportando eso, sigamos con esta discusión. Fíjate, yo creo que tengo entendido que eres diputada de Tlalpan, ¿no? Y ahí hay pueblos, ¿no? No hablar de pueblo desde una representación popular, palabra popular viene de pueblo, me parece grave. Yo ahí me gustaría pues hacer un llamado a la reflexión, ¿no? Que no veamos el pueblo como algo malo, como algo discursivo, sino como algo de que representar. Segundo, en el tema, insisto, ahí el de la polarización, insisto que creo que somos de la misma edad. ¿En qué país vivíamos antes, no? Cuando desaparecieron estudiantes de Ayotzinapa, ¿no? Ahí nuestro país no estaba polarizado. Cuando acá afuera nos reprimían, cuando nos manifestábamos en contra del cerco informativo, cuando nos manifestábamos en contra del tarifazo del metro, ahí no había polarización, más bien no se discutía en los medios de comunicación de estos temas, y que ahora tenemos un presidente que tiene la capacidad de responder, que no es sumiso ante la oligarquía de este país, pues es cuando
dicen que hay polarización. La polarización siempre ha existido. Insisto, ¿en qué país vivíamos? Cuando gobernó Felipe Calderón y el PAN es cuando se disparó la violencia en este país. Se disparó el asesinato a jóvenes. ¿Cómo decía Felipe Calderón? Que eran pandilleros los jóvenes que asesinaron en Chihuahua. Ahí había ya polarización, pero no se hablaba. Yo creo que hay que hacer un ejercicio de memoria histórica, de recordar cómo estaba este país y que qué bueno que ahora se está discutiendo y que ahora tengamos la posibilidad de discutir un proyecto de nación que nos pueda o no nos pueda, también se vale en democracia representar, pero que cada vez lo público sea más público, perdamos el miedo al debate. Un último comentario rapidísimo. Por alusiones y después Por Enrique. alusiones. Primero que nada, creo que no hemos entendido en qué momento estamos viviendo, porque lo único que ha hecho Morena siempre es decir, es que ustedes, es que el pasado, es que los otros presidentes, pues si ya lo hicieron, la historia los va a juzgar, sea quien sea el presidente que haya pasado. Pero ¿qué han hecho ustedes ahorita para mejorar la realidad de este país? Yo no puedo negar que mi partido hizo, no mi partido, las personas que en ese momento gobernaban tuvieron actitudes, tuvieron acciones que no eran lo correcto, y eso yo no lo niego y yo no lo discuto. Pero realmente eso ya no, para mí ya no está en discusión. Lo que pasó, pasó, y ojalá que la historia se los cobre, claro. Pero ¿qué estamos haciendo ahorita en este momento, mañana, pasado, para cambiar la realidad de este país? Y refiriéndome a lo de los pueblos, orgullosamente yo fui electa por el 5º distrito, justo donde están todos los pueblos de Tlalpan. No me refiero a pueblo como una comunidad, me refiero a que este gobierno ha utilizado la palabra pueblo para segmentar tal vez a sus simpatizantes, por decirlo de una manera, y dejarnos a los demás fuera. No me refiero a pueblo, una comunidad, no. O sea, han utilizado ese tema para segmentar y seguir dividiendo ese tema. Sí, bueno, pues aquí tenemos que hacer una pausa. Discúlpame, Rubí, también Enrique, se nos acabó el tiempo de este bloque. Vamos a volver a un último bloque, así que no se preocupen, todavía tenemos un poquito de tiempo. No se vayan, estamos en Sin Filtro. Ya estamos de vuelta en Sin Filtro. Estamos hablando sobre la participación política de las personas jóvenes y vamos a un último bloque de conclusiones y empezamos contigo, Rubí, con tus conclusiones. Sí, claro, retomando un poco lo que decían, yo creo que estamos en un marco de polarización que está cada vez más marcada y definida por el uso de las redes sociales, en el que las juventudes nos hemos ido enterando más de la realidad, ¿no? Pero más que invitar, bueno, más que hablar ahorita de la división en la que estamos, hay que hablar más de unidad, del trabajo que podemos hacer en colectivo, de que de cualquiera de las trincheras en las que estemos promovamos más espacios de escucha a las juventudes, de cuáles son las agendas, y aquí yo me permito hablar un poco sobre el Maratón Universitario, que es un proyecto de Mexicolectivo en el que estamos recopilando las demandas de las juventudes, pero también cuáles son las propuestas que podemos abonar para transformar este país. Entonces, convocar a la unidad, convocar a que tenemos que hacer un trabajo en conjunto, independientemente del color, del lugar en el que estemos trabajando. Es importante unirnos para un cambio en nuestro país, y les invito a que conozcan mexicolectivo.com, que es una plataforma en la que pueden dejar sus demandas, pero también cómo ustedes creen que pueden transformar este país. Muy bien. Bien, Carla. Pues primero agradecerte el espacio. Me gusta mucho estas mesas con jóvenes que pensamos a veces diferentes, y digo, todas las opiniones son válidas. Y creo que una gran virtud que tenemos nosotros como jóvenes es que fácilmente nos podemos poner de acuerdo y mucho más fácil llegamos a consensos y logramos hacer cosas para este país. Sobre todo invitar a los jóvenes, no caigamos en esta polarización que tiene el país, al contrario, propongamos y sobre todo exijámosle a las personas que ocupan cargos, diputados, senadores, gobernadores, jefe de gobierno, lo que sea, exijámosles cosas buenas para nosotros. En la Cámara de Diputados, en la Comisión de Juventud, tienen una aliada. A los que gusten participar, estamos haciendo foros sobre la Ley General de Juventudes, que creo que son iniciativas que nos van a beneficiar tarde o temprano, pero nos van a beneficiar a los jóvenes. Bien, Luis, ¿tus conclusiones? Mis conclusiones, primero agradecer, ¿no? Y agradecer a todos los que están aquí por entrarle al debate.
es que a los jóvenes que quieran entrar a la política, este noble oficio de la política, que le pierdan el miedo a conocer su territorio, que la política es más que los congresos, la política es más que estar engominados, la política es estar en las calles. Y pues nada, que se sigan organizando porque la próxima elección la decidimos nosotros, los jóvenes. Bien, finalmente, Enrique, te escuchamos. Sí, pues yo agradecerte primero y a todos, creo que fue un ejercicio muy importante. Yo cerraría solamente, creo que confundimos un poco democracia con polarización, ¿no? O sea, es normal, o sea, en un país democrático es normal que exista una oposición al gobierno y eso nos enriquece. Pero sí hay polarización, o sea, eso sin duda. Y también decir, hay una muy buena parte del partido que cree, de tu partido, de Morena, que cree que algunas causas son exclusivas a ellos. Y eso ha lastimado al país. Pero también creo que hay muchos temas que al final creo que tenemos visiones diferentes, ¿no? Cada quien, ¿no? Una visión diferente, pero al final creo que queremos lo mismo. Y es que nos vaya bien, ¿no? Que todas las personas tengan acceso y un correcto ejercicio de sus derechos, ¿no? Entonces yo creo, y para cerrar, yo le hablaría también a las personas, a tu audiencia, de la comunidad LGBT+, que también ustedes y nosotros podemos hacer política, que en LGBT Rights México hay un espacio seguro para hacer política. Y pues sin más, agradecerles, y creo que la política es de causas y de todas las formas es muy válida, ¿no? Cada quien con sus causas hacer política. Bien, y pues para cerrar, que obviamente las juventudes, las jóvenes, los jóvenes, pertenecemos en todos los espacios, pertenecemos aquí en la Mesa de Sin Filtro, también pertenecemos en la Cámara de Diputados, en organizaciones de la sociedad civil y también en otros partidos, pertenecemos de Morena, pertenecemos en el PRI, en México Colectivo, miles de organizaciones, activismos, causas, seguirá siendo así. En esta ocasión ya llegamos al final del programa, vamos a seguir hablando de este y muchos otros temas que nos afectan. Soy Natalia Sánchez, les agradezco mucho Rubí, Carla, Enrique, Luis y a ti por acompañarnos esta noche. Recuerda seguirnos en redes sociales como @SinFiltroTV y proponernos temas, proponerte a ti como panelista si quieres venir aquí también a platicar sobre tus temas universitarios, tus temas juveniles. Y nos vemos el próximo domingo a las 11 de la noche aquí en Foro, un programa de N+. Buenas noches.